Hola, hola. De nuevo nos encontramos aquí para presentarte un componente muy interesante. Bienvenido a mi canal y quiero que este pequeño video te sea muy útil realmente para tus proyectos. Déjame explicarte, pues se trata nada más y nada menos que lo que se conoce en electrónica y en electricidad como el transformador de corriente o current transformer. Un transformador de corriente es un dispositivo que se utiliza básicamente para detectar el flujo de corriente y la cantidad de corriente que está consumiendo algo, una carga cualquiera, un circuito, un dispositivo cualquiera. Bien, en particular quiero mostrarte este que se encuentra en el mercado, es accesible y es algo muy simple. Realmente este transformador de corriente o CT como se le conoce, Current Transformer, pues en realidad está basado en un transformador reductor que se utiliza para reducir desde 110 voltios que se entran por aquí hasta 12 más 2, 5 más 5 voltios que salen por aquí. Pero el fabricante simplemente eliminó la bobina de salida, la eliminó, dejó la bobina de entrada que ahora se convertiría en bobina de salida. Así que olvídate del transformador que él era y míralo como lo que es. Es un transformador de corriente que utilizamos para detectar un flujo de corriente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en esta parte de que está aquí, que es la salida, vamos a tener un voltaje que va a ser proporcional a la corriente que pase por un cable que vamos a introducir por este agujero. Y en este agujero pasará un cable que va a la carga que queremos alimentar. Bien, entonces antes de continuar, déjame mostrarte. Tú puedes, por ejemplo, googlear transformador de corriente, decir aquí current transformer y te vas a encontrar pues con el principio de funcionamiento de lo que es un transformador de corriente. Y si tú pones las imágenes, vas a ver muchos modelos y principios de funcionamiento de un transformador de corriente. Como notarás, en el área eléctrica se utiliza mucho para medir la corriente. En los medidores de energía de las casas también son muy utilizados. Vienen de muchas formas distintas. Fíjate que siempre es el mismo principio. Pasa un alambre por el medio del núcleo que induce un voltaje en una bobina, ¿verdad? Y vienen de muchas formas. Vienen de muchas formas. Bien. Fíjate qué agujero tan grande tienen estos. El objetivo de eso es poder introducir por ellos cables gruesos. Cables gruesos. Bien, si tú, por ejemplo, pues lo pones como Current Transformer PCB, estás hablando de un transformador de corriente que va a ser utilizado más en electrónica, en placas de circuito. Estos son muy populares, son pequeñitos, tienen sus pines para ser soldado en la placa. Este que está aquí es muy parecido al que te estoy mostrando anteriormente. Fíjate cómo tiene un cable grueso por aquí que salen allá abajo y del otro lado está la bobina donde el voltaje será inducido. Bien, mira un ejemplo en una placa, como aquí hay transformadores de corriente donde un cable pasa a través de ellos y salen aquí a la bornera con el objetivo de leer la corriente que está circulando por esos cables, que obviamente van a una carga. Así que puedes conseguir muchos modelos, imágenes, dependiendo la necesidad que tengas, la aplicación que tengas. Hay muy pequeñitos y también los hay electrónicos, pero ya eso es como son los defectos Hall, pero ya eso es otra cosa. Bien, ya eso lo veremos luego. Volvamos aquí. Este, este transformador de corriente, pues en esta bobina vamos a tener el voltaje inducido que deseamos. Yo te voy a mostrar, por ejemplo, cómo podemos también ver que esta bobina pues tiene un valor ómico que debemos tomar en cuenta. Pues fíjate, medimos aquí en la bobina y fíjate qué interesante. Estos transformadores de corriente tienen alrededor de 1.2 kiloohmios en la resistencia de esa bobina.
la resistencia interna del alambre, la resistencia en DC de esa bobina. Mientras más alto es eso, ese valor significa que más vuelta tiene ese, ese transformador de corriente, tiene más vuelta y entonces, por consiguiente, pues podría inducir más voltaje de salida. Mientras menos tenga, pues menos voltaje. También te digo una cosa, mira, los transformadores muchas veces hay que hacerle una adaptación de impedancia, colocarles una resistencia aquí para que el transformador no entre en saturación cuando circula por él una muy alta corriente. Te muestro un ejemplo de otro transformador que tengo aquí, que ya es del tipo industrial, que es con otros fines. Fíjate cómo este tiene una especificación. A ver cómo la cámara me ayuda aquí. Una especificación. Aquí dice que es de 150 5 amperes. ¿Qué significa eso? Que este transformador de corriente es capaz de manejar 150 amperes por su interior y en la bobina de salida entonces te da un dato no en voltios sino en amperes, donde te dice que él es capaz de entregarte 5 amperes en la bobina de él de salida si por la bobina de él, por el agujero aquí interno pasamos un cable que maneje 150 amperes. Fíjate que estamos hablando de una corriente de alterna. Recuerda que aquí en los CT lo que medimos es corriente alterna porque es una bobina, no una corriente continua, ¿verdad? Bien. Hay otros datos que él te da aquí, por ejemplo, 0.5, ese 0.5, si lo buscas en el manual, se va a referir a el grado de linealidad que tiene este transformador. Bien, este es muy interesante. Fíjate lo grueso que es, como un dedo completo puede caber por ahí. O sea, cabe un cable bien grueso, un cable bien grueso. Bien, por aquí arriba, esto es solo una tapa. Se retira esa tapa y tú vas a tener acceso a los dos terminales para conectar el alambre, por donde vas a tener el voltaje inducido. En este caso, él te lo especifica en corriente. Significa que tú vas a calcular una resistencia aquí con esa corriente que tú quieres máxima y eso te dará un voltaje de salida. Muy bien, volviendo al tema. Vamos a continuar haciendo una prueba sencilla. Yo voy a conectar una carga a este transformador de corriente y vamos a ver el voltaje que se induce aquí en función de esa carga. Yo voy a usar como carga, pues, lo más simple que podemos tener como carga. Aquí yo tengo dos bombillas. Tengo dos bombillas en dos zócalos o receptáculos. Están conectados simplemente en paralelo, ¿eh? Están conectados en paralelo, ¿verdad? Y este cable yo lo voy a conectar aquí y alimentará ambas lámparas. Es un cable simple, un cable de 110 voltios, no es nada especial. Un cable que voy a conectar a la línea de 110 voltios. Y si lo conecto, pues alimentará las lámparas. Sin embargo, yo quisiera medir la corriente que pasaría a través de la carga que el consumo que hagan estos bombillos. Para este caso, entonces yo tendría que pasar uno de los cables a través del sensor de corriente. Así que voy a utilizar, en vez de pasar el cable directamente aquí al receptáculo, lo voy a pasar, lo voy a pasar por el sensor de corriente. Por el espacio vacío donde estaba, como le dije al principio, una posible bobina que tuviera ese transformador aquí. Lo paso por acá. Déjame hacerlo al revés, para que me quede, no, no importa, ¿eh? Y lo paso por acá. Y así me queda. Significa entonces que la corriente que pase por las lámparas inducirá un voltaje en estos dos terminales de salida. Bien, voy aquí a fijar el alambre.
Perfecto. Voy a utilizar el tester para medir el voltaje que voy a obtener en la bobina de salida. Lo pongo en corriente alterna porque te recuerdo que esto es una bobina y la bobina me va a detectar la inducción de corriente si es alterna. ¿Ok? Voy a conectar este cable a mi enchufe, al toma corriente, ya está conectado. Y voy a conectar el tester para medir aquí lo que me va a inducir en mi bobina. Muy bien. Fíjate cómo aquí tengo el tester conectado a la bobina. Vamos a detectar la corriente en términos de voltaje. Me va a dar un voltaje aquí en función del consumo de los bombillos. Ahí está. Fíjate cómo encendí un bombillo y me dio aquí que ese bombillo pues me da 1.5 voltios. Bien, conecto el otro y pues me da aquí 2.9 voltios. Ambos bombillos con el consumo que me están haciendo pues me dan un voltaje inducido de 2.9 voltios, lo que significa que con esto yo puedo detectar que ha habido una carga conectada. Pero no solo eso, también puedo hacer un circuito que coja este voltaje, hacer la adaptación necesaria electrónica y si es también por programación, hacer lo necesario para yo ver en un display la corriente que me están consumiendo los bombillos. Pero igual solamente pudiera usar solamente esa información en voltaje para detectar, simplemente detectar de que hay un consumo conectado. Simplemente eso, una detección de consumo, sin más nada. Pues te muestro algo más. Si yo cojo una carga que consume poco, por ejemplo, voy a usar este soldador que es apenas de 60 vatios, lo que significa que consume muy poca corriente. Para no complicarme, pues simplemente lo voy a conectar en la parte de atrás aquí de receptáculo y vamos a ver cuánto voltio induce. Perfecto, mira, me induce 258 milivoltios. Milivoltios. Es capaz de detectarlo, fíjate, con una carga tan baja, 258 milivoltios. ¿Qué pasa? Si yo realmente quisiera que ese voltaje fuera mayor cuando tengo una carga, pues yo puedo modificar eso. Puedo lograr hacer que el CT pues me dé un voltaje mayor haciendo algo muy simple. Lo único que tengo que hacer es darle más vueltas aquí, darle más vuelta al alambre por dentro del agujero del CT. Voy a desconectar para hacer eso. Bien, antes de hacerlo, para que me sea más fácil, voy a cortar, fíjate, esos pines que están aquí son importantes para conectarlo al PCB y darle una fijación mecánica, ¿verdad? Una resistencia mecánica. Pero esos pines no me dan ningún voltaje ni corriente porque son lo que pertenecían a la bobina que estaba de este lado. La parte de adentro la voy a cortar para que no me dificulte tanto pasar el alambre. Observa que lo que corté fue la parte de adentro que doblaba hacia adentro, ¿ves? No corté los pines de afuera. Voy a darle una vuelta más. Bien, ahí está. Y voy a comprobar ahora cuánto voltio me induce cuando yo le conecto consumo de nuevo.
Voy a fijar mi alambre de nuevo a la carga, que en este caso son los bombillos. ¿Ok? Voy a conectar el tester en la bobina. Ahí está el tester conectado a la bobina. Voy a conectar un bombillo. Voy a conectar. Obviamente trabajé sin la energía puesta, ¿verdad? Por precaución. Ahora la voy a poner. Y ahí me da que un solo bombillo es capaz de entregarme ahora alrededor de 2.7, 2.8 voltios. Un solo bombillo. Conecto otro. Perfecto, mira. Mira cuánto es capaz de entregarme. 8.7 voltios. Bien. Interesante. Mira cuánto indujo. Esto también te da una información y es que este CT no es lineal. No es lineal. Esas dos cargas son iguales. Son bombillos de 100 vatios. Sin embargo, me dan cada uno, induce un voltaje muy distinto. Esa linealidad se puede corregir, pero hace falta, esa no linealidad se puede corregir, pero hace falta hacer unas implementaciones más electrónicas y adaptaciones. Pero si usas un CT lineal como el que te mostré anteriormente, esos CT ya sí facilitan ese tipo de información de una manera más lineal. Esa es la realidad. ¿Ok? Perfecto. Ahora, esa misma prueba la vamos a hacer, pero solamente conectando el soldador. Vamos a ver el soldador que apenas nos entregaba alrededor de 300 milivoltios. Lo vamos a conectar. Aquí tengo el enchufe del soldador y de manera improvisada por aquí debajo lo voy a conectar. Oh, mira. Mira cómo me da casi 600 milivoltios. Excelente. Si le doy más vueltas, si pudiera darle más vueltas, tendría más voltaje inducido. Pero realmente el espacio en este CT es muy reducido para ponerle más vueltas. Bien. Ok. Entonces, esta es la idea, lo que quería mostrarles sobre el funcionamiento de un CT. Recuerda que ese voltaje que te da inducido la salida te puede servir para tú detectar simplemente la presencia de un consumo y hacer que un circuito tome una acción, que conecte algo, que desconecte algo, que encienda un indicador, que encienda un buzzer, lo que sea, porque tú lo que estás es detectando consumo, solamente eso. Pero también utilizando ya la electrónica necesaria, puedes hacer medición de esa corriente, una medición de la corriente, que pudiera entonces darte una información más importante. Por último, voy a hacerte pues un ejemplo midiendo la corriente que consumen ambos bombillos. Voy a conectar este amperímetro aquí, de tal manera que se pueda ver. Bien, y vamos a ver cuánto consume un bombillo en realidad. Bien, y tenemos que el amperímetro me indica que ese bombillo apenas consume 0.68 amperes. Me indujo 2.8 voltios. Y aquí está, 0.68. Las luces no ayudan mucho, pero se puede ver. ¿Eh? Voy a agregar el otro bombillo y me dice que agregó a 1.5. 1.5, o sea, los bombillos consumen casi lo mismo. 0.68 por 2, pues sí, 1.5 amperes, muy parecido. Sin embargo, el voltaje inducido, que eran 2 voltios y pico, aquí me dice que son casi 9. Lo que no se corresponde con la linealidad que el amperímetro me está midiendo aquí. El amperímetro me está dando un valor prácticamente lineal. Lo voy a poner en hold aquí y en hold aquí para apagar las luces.
¿Ven? 8.5 voltios y la corriente fueron 1.5 amperes. De modo que no se comportan lineal, ¿verdad? Si lo queremos utilizar el SST para hacer mediciones lineales, tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer otros cambios. Pues bien, amigos, muchas gracias por prestar tu atención. Espero que esta información te sirva para hacer soluciones de problemas en tus circuitos. Y nada, ya sabes, si no te has suscrito, hazlo, dale like, comenta, haz preguntas para contestarte, no importa, puedes preguntar. Y nada, déjame saber tu impresión. Muchísimas gracias y hasta la siguiente entrega.